Buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a compartir hoy, una enseñanza en la cual quizás he tenido que enfrentar en muchas ocasiones. Y yo creo que lo que hoy voy a hablar, probablemente muchos de nosotros, muchos de ustedes hemos vivido en algunas circunstancias. Lo he titulado El miedo pesa, por eso muchas veces nos hundimos. El miedo pesa, por eso te hundes. Cuando la realidad no responde a nuestras expectativas, una salida frecuente es de culpar a las circunstancias. Muchas veces cuando no encontramos una salida, culpamos, no, es que es por el clima, es porque quizás no era el tiempo, no me correspondía. Y muchas veces nos enfocamos más quizás a las personas que nos rodean. Cuando algo no nos sale bien, arremetimos contra nuestra familia, nuestras esposas, esposos, hijos, no sé. Entonces, a nuestra falta de habilidad muchas veces es el miedo, o falta de habilidad o miedo. Y yo creo que probablemente tenemos muchas habilidades. Es el miedo que pesa tanto que sentimos hundirnos. Sin embargo, con frecuencia es el miedo quien nos impide desplegar nuestras habilidades. Hay veces pensamos que no tenemos habilidades. Hay veces decimos, no, yo no soy capaz, la verdad, yo no me atrevo, no creo poderlo hacer bien, no soy apto, no soy estudioso, no tengo el conocimiento. Pero sí tenemos las habilidades. Nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dotado de muchas cosas. Hemos visto en el proceso de esta pandemia como personas que nunca los habíamos escuchado dar un mensaje, qué habilidad tan sorprendente. Jóvenes, adultos, señoras, niños, y nos han dejado sorprendidos. Entonces hemos visto que no es la habilidad, sino es el miedo, ¿no? Cuando algo desagradable nos ocurre, cuando nuestra vida parece no avanzar, tendemos muchas veces a excusarnos. En otras ocasiones nos castigamos y nos flagelamos a nosotros mismos por no ser lo suficientemente exactos, o válidos o capaces. Hay veces nos damos tan duro porque creemos, ¿no? Decimos, no, la verdad yo no estoy apto, nos flagelamos, nos castigamos y lo peor de todo esto es que muchas veces nos encerramos, nuestra mente nos limita a decir usted no es apto, usted no es capaz, usted no puede. Y eso es lo que queremos que hoy podamos aprender. Hemos hablado muchas veces del miedo, hemos hablado de que tenemos un Dios que siempre va delante de nosotros, tenemos al mejor de los mejores, tenemos al que hace todo posible. Y somos hijos de aquel creador, de aquel que nos creó, de aquel que hizo el universo, de aquel que es sustentador, y no lo creemos. ¿Pero por qué? Porque es nuestro miedo. El miedo pesa tanto que verdaderamente no deja que podamos llegar a una superficie. Simplemente nuestro temor es el que nos lastra hacia el fondo, y es el miedo que pesa. Porque si uno sabe nadar, flota sin moverse, y si no sabe, nos hundimos. Esto pasa muchas veces cuando aquellas personas experimentadas, probablemente uno dice, ve, está nadando y no se mueve tanto, ¿no? Pero muchas veces otros que nos movemos, no sabemos nadar y nos hundimos. La respuesta es que el miedo, él opaca y sepulta nuestras capacidades, habilidades, nuestros dones, impidiéndonos alcanzar la superficie. Es momento entonces de soltar el peso y salir a flote. Es muy necesario que verdaderamente entendamos que debemos salir al flote. Yo sé que el miedo muchas veces no deja que avancemos en nuestra área espiritual, en nuestra área personal, en nuestro emprendimiento, si tenemos un proyecto, si somos quizás empresarios, si somos padres de familia, si somos, no sé, en fin, un sinónimo de cosas que quizás nos impiden, ¿no? Hay veces queremos hacer. Tenemos intenciones, pensamos en las intenciones del día y dice, yo hoy voy a hacer tal cosa.
me voy a proponer en el liderazgo, voy a trabajar más con los jóvenes, voy a proponerme más a verdaderamente a estudiar, pero muchas veces es el miedo que nos impide, la falta de interés, la falta de quizás de poder avanzar, nos da miedo. Entonces lo hemos podido ejercer, lo hemos podido experimentar en muchas áreas, ¿no? He notado que cuando muchas veces le decimos a las personas jóvenes, bueno, vas a orar y vemos que en la casa quizás lo hacen muy fácilmente, ¿no? Pero ya cuando tienen que ver con el público, con un micrófono, probablemente se bloquea. El mío dice que muchas veces nos invade tanto que nos bloquea. Probablemente tenemos habilidades y las hacemos muy bien en un área más confortable en nuestra casa, con nuestra familia, pero cuando verdaderamente tenemos que exponer en otra situación o en otra área, algo que nos saque el confort, muchas veces nos bloqueamos. Ya hemos tenido habilidad, lo hacemos muy bien, pero cuando llegamos a cierto momento nos bloquean. Entonces vamos a mirar un pasaje de la Biblia y está en Salmos 27:1. Dice que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmos 27:1. El momento preciso cuando David escribió este salmo no lo sabemos, pero puede haber dos posibilidades. Dice que David lo pudo haber escribido cuando era joven, antes de ascender al trono como rey, cuando Saúl y su ejército lo perseguían por los cerros para matarlo. Ustedes conocen esa historia, David fue perseguido. Él fue, mejor dicho, fue perseguido de una forma brutal y Saúl y su ejército querían acabar porque sabía que era el que iba para el trono, era el sucesor, ¿no? David probablemente, esto puede ser otro punto, lo escribió cuando era viejo. Este salmo es un resumen de las dificultades que debió enfrentar en toda su vida y como Dios lo rescató de cada adversidad. Sabemos que David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero aún tuvo miedo, aún tuvo quizás debilidades y cosas que hubieron tropiezos en su vida. Entonces en estos momentos probablemente en estas dos escenas fue que David pudo haber escrito: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién de atemorizarme? Salmo 27:1. Sea solo uno, el otro de este salmo es una declaración de victoria en medio de la prueba. Y en medio de la prueba es cuando quizás estamos atemorizados, quizás es cuando verdaderamente el miedo no nos deja avanzar. ¿Y cómo vencer un miedo? Yo sé que muchas veces hemos practicado cosas, dice que la práctica, bueno, yo voy a hacerlo más frecuente para perder el miedo. Cuando es parte, cuando es parte de escenario, cuando es parte de hablar en el público, cuando es de hacer alguna tarea, cuando tenemos que ejecutar, cuando tenemos que proyectarnos, cuando tenemos que avanzar. Pero muchas veces nos estancamos porque el miedo nos hunde y pesa de una forma impresionante. No lo hemos visto ni lo hemos calculado, pero pesa demasiado el miedo. Entonces, ¿cómo vencer el miedo? Uno de los primeros puntos es: enfrenta tus miedos con la palabra de Dios. Verdaderamente, en esta época que estamos viviendo, han habido momentos en mi vida que han llegado pensamientos fuertes. Manejo un personal bastante numeroso y mi miedo como empresario es poder llegar quizás al tope de que tenga que cerrar droguerías, que tenga que despedir personas o cancelarles el contrato, miedo de que de pronto se enfermen, se contagien, de que contagien al uno, que contagien al otro, y ha atemorizado a mi vida una cosa sorprendente. Pero yo mirando este pasaje y mirando verdaderamente uno de los antídotos, una de las fórmulas, una de las cosas más grandes que puede haber para la vida cristiana, enfrentar el miedo, es con la palabra de Dios. Dice que la lectura de la Biblia es por lejos el mejor antídoto contra el miedo. ¿Sabes por qué?
porque es un libro que transmite siempre paz, esperanza, fe, valor, autoridad. Y cada uno de estos sirve para contrarrestar el temor, la angustia, el desasiego del alma. Sirve para quizás derrumbar nuestros miedos, quitar aquello que no nos deja avanzar. Pero enseguida Jesús le dijo, tenga ánimo, soy yo, no teman, en Mateo 14:27. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, Mateo 24:33. Otro pasaje, esforzados y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. Deuteronomios 31:6. No se angustien por nada, confían en Dios, confían también en mí. Juan 14:1. Entonces podemos ver un amplio panorama, ¿no? Podemos ver que hay bastante en que podamos enfrentar nuestros miedos, leyendo la palabra de Dios, meditándola, practicándola y verdaderamente cumpliendo. Sabemos que Dios, por su misericordia, Él es un Dios de amor, así como cumple sus promesas, también cumple quizás lo que muchas veces no estamos haciendo bien, ¿no? Él dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. El segundo paso es somete tus pensamientos a Dios. Esto nos lo ha enseñado quizás nuestro pastor, someterlos. Y someter nuestros pensamientos es algo que quizás no estamos preparados, no nos han enseñado, no hemos hecho un curso quizás práctico, teológico, no sé, para someter nuestros pensamientos. Hay veces decimos, pero bueno, ¿yo cómo lo hago? Dios Padre, ¿cómo someto mis pensamientos? Y muchas veces son más rápidos, son más ligeros que quizás lo que verdaderamente debemos hacer, ¿no? Verdaderamente debemos someterlos a Dios. Muchos de nuestros miedos son puras imaginaciones. ¿Sí sabía? Hay veces nos imaginamos unas cosas sorprendentes. Y quiero poner ese corto ejemplo y hagámoslo con nuestros hijos. Hijo, vaya, apague la luz de la otra pieza. Y ellos empiezan a imaginarse en una cantidad de cosas y empiezan a sacar unas excusas y ellos empiezan su miedo a hundirse y quizás tienen la habilidad para ir a apagar y prender la luz, pero sus miedos no lo dejan avanzar. Y es algo que quizás pasa mucho en nuestras vidas, nuestras imaginaciones. Y lo peor de todo esto es que decimos creer quizás en cosas que en verdad probablemente no existen. Nuestras imaginaciones abarcan unas cosas, un sinónimo de elementos, de argumentos que probablemente no existen. Por eso en Proverbios 10:24 declara, lo que el impío teme, eso le vendrá. Y esta palabra es bastante fuerte. Muchas veces lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos siempre someter nuestros pensamientos a Dios. Debemos someter absolutamente todo. Debemos someter nuestros miedos, debemos someter nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Escuche muy bien, las intenciones que muchas veces tenemos, que quizás no las contamos y no las vemos porque probablemente no hablamos muy bien de ellas, pero las intenciones son bastante fuertes, algo que pesa en nuestras vidas. Hay veces tenemos intenciones que son malas, hay veces que tenemos intenciones que son buenas, malintencionadas, con doble sentido, pero eso es lo que debemos empezar a trabajar. Nuestras intenciones, nuestros miedos. El tercer punto, pues debemos siempre actuar con fe. El miedo tiende a paralizarnos, por lo tanto, una solución efectiva es hacer justamente lo contrario, movernos aún así tengamos miedo. ¿Acaso David no tuvo miedo de enfrentarse al gigante? ¿Recuerdan esa parte? Claro que sí, pero al igual lo atacó. Él atacó primero. Él atacó, se movió, avanzó, ¿no? O es que Moisés no tuvo miedo de dirigirse a Israel camino a la libertad. ¿Ustedes creen que él no tuvo miedo? Él tuvo miedo.
y él no permitió que el miedo lo hundiera. Él aún le decía a Dios, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a libertarlos a ellos? Soy una persona que no soy letrada, no tengo muy bien el habla, en fin. Y sin embargo se dirigió a la nación para libertarlos. ¿Será que Jesús no tuvo miedo al saber la muerte que iba a sufrir? ¿Recuerdan? Señor, pasa de mí esta copa. Sí tuvo miedo, ¿cierto? Jesús tuvo miedo al morir en la cruz, pero avanzó. Él no permitió que el miedo lo obstaculizara. No permitió que el miedo parara los planes de Dios. No permitió que el miedo quitara los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, yo quiero ya para culminar decirles que no dejemos que nuestros miedos nos hundan. Tenemos muchas habilidades, tenemos cualidades, tenemos dones, tenemos talentos. Y lo importante, lo más importante, mis hermanos, es que nosotros somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Cometemos errores, quizás a diario, tenemos dificultades, que tenemos muchas falencias, no somos perfectos. Pero sí, muchas veces el mío no permite que nosotros cumplamos el plan perfecto de Dios. Muchas veces el mío no permite que cumplamos nuestros proyectos personales, en tanto económicos, tanto en conocimiento, en tanto en lo personal, en lo familiar, los miedos. Y es algo que el enemigo ha sabido trabajar muy bien. Siempre nos pone pensamientos, imaginaciones y nos pone miedo. Entonces, mis hermanos, voy a orar, voy a darle gracias a Dios y me alegra mucho saludarles, me alegra mucho quizás poder compartir esta palabra, que podamos ponerla en práctica y que podamos verdaderamente muy pronto reunirnos. Gracias, Señor Padre maravilloso, por esta porción, Señor, de tu palabra. Fue rica, fue de gran enseñanza para mi vida. La tomo, Señor, y me apropio fielmente en tu palabra, porque tu palabra me trae paz, me trae consuelo, me trae ánimo, me trae esfuerzo para cada día avanzar. Muchas veces como esposo, como hijo, como papá, como líder, he tenido miedos en una y otra circunstancia y he dejado de hacer lo verdaderamente importante, que es tus mandatos, Señor. Muchas veces he dejado de avanzar por miedo, quizás he dejado de hacer por miedo. Las intenciones de mis pensamientos quizás no han sido buenas, Padre maravilloso. Por eso, Rey precioso, en este día declaro, Señor, que si tengo miedo, Señor, voy a avanzar, voy a moverme, así como lo hizo David, como lo hizo Moisés, como lo hicieron muchos personajes en la Biblia, que tuvieron miedo, pero avanzaron y triunfaron, Señor. Quizás no fue fácil, no fue lo mejor, pero llegaron hasta el final. Gracias, Rey precioso, por cada persona que está mirando este video. Gracias por la vida de nuestros pastores, de los líderes, de aquellos que se congregan en Casa de Bendición, los jóvenes, los niños, aquellos que tienen un ministerio. Señor, bendecimos sus vidas, Rey precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Chao, chao.